uno, ¿sí? Iniciando, iniciando el libro, nosotros vemos la inscripción que muchos profetas tienen de la introducción, donde se identifican por nombre y también dicen en qué tiempo de la historia ellos profetizaron, ¿no? Entonces, él profetizó en los días de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá, ¿no? Entonces eso ya nos pone su ministerio en un marco histórico y otra vez, como les dije la clase pasada, si nosotros queremos am, tener una mejor, más claro, saber lo que estaba pasando alrededor del ministerio de este profeta, tenemos que ir a libros como Reyes, o en este caso también Crónicas, porque Crónicas también cuenta los reinados de estos reyes para tener así una mejor perspectiva, ¿no? Los profetas desarrollaron su ministerio, bueno, al menos estos, ¿no? Antes del exilio, durante el tiempo de los reyes. Entonces, saber lo que pasó en ese tiempo nos va a ayudar mucho, ¿no? Y vamos a estar viendo eso también. Ahora, de Isaías tenemos ciertas cosas interesantes. Una es que es un profeta que tuvo mucho contacto con los reyes, ¿sí? Vemos que él tiene interacciones con Acaz. De hecho, tenemos historias registradas en este libro de conversaciones que él tuvo, por ejemplo, con el rey Acaz y con el rey Ezequías. Y eso es muy importante para nosotros porque, o sea, que él haya sido un profeta que estaba tan cercano a los reyes o que incluso los reyes iban a consultarlo a él, como por ejemplo Ezequías, nos habla de que probablemente pudo haber sido de un estatus social alto. Entonces, por ejemplo, de la aristocracia, ¿sí? Am, Otra cosa que nos indica que él pudo haber tenido una educación, un nivel educativo alto y que también nos reitera esta idea de que era de un estatus social económico alto, es que su escritura, de todos los profetas, de todos los libros del Antiguo Testamento, de hecho, si pudiéramos comparar a Isaías con algún autor así famoso de la literatura, sería Shakespeare, ¿no? O sea, Isaías, de todos los autores del Antiguo Testamento, su libro es literariamente muy poético, o sea, su habilidad con las palabras realmente es increíble. Sabe usar bien el arte de las palabras y eso indica un nivel de educación alto, ¿no? Es un artista con las palabras y es un artista también al usar diferentes tipos de literatura, poesía, narrativa, metáforas, símbolos, parábolas. ¿Sí? Este man dominaba cualquier tipo de literatura y en su libro encontramos eso, que tenía un gran uso de las palabras, ¿sí? Am, es uno de los libros del Antiguo Testamento que es más rico en diferentes tipos de literatura, ¿no? Ahora, hablando de su libro, am, su libro, el libro de Isaías, y esto no es sorpresa, ¿no? Es el segundo libro más citado por los autores del Nuevo Testamento, ¿no? Isaías, su nombre significa Yahvé salva o Yahvé es salvación, ¿no? Entonces, no sorprende que cuando se hable del Nuevo Testamento, de las historias de Jesús, se hable de todo este tema, Isaías sea un libro muy citado, porque pues eso es parte del corazón del libro, es algo muy importante, la salvación de Dios. Y cómo que Dios sea un salvador nos debe llevar a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él. Es el segundo libro más citado en el Nuevo Testamento después de Salmos, ¿no? Ya dije que es un libro bastante rico en literatura y también se divide en dos secciones principales o a veces cinco, dependiendo. Algunas personas lo dividen en cinco secciones. La primera de los capítulos 1 al 39, am, y luego hay claramente una división ahí en el libro.
y después la siguiente sección es del capítulo 40 al 66. Ahora, hay otros eruditos bíblicos que dividen esta segunda sección en dos, del 40 al 55 y del 56 al 66. Y hay algunas teorías, hay algunas interpretaciones eh, en bíblico que dicen que Isaías no fue el único autor de este libro, sino que tenemos aquí múltiples autores. Tal vez tenemos a Isaías escribiendo sobre todo en la primera parte del libro y luego tenemos a otros autores posteriores escribiendo las segundas dos partes. Ahora, yo aquí no les voy a, yo no quiero centrarme en eso como de temas de, de autoría, como que, Isaías escribió todo el libro o no, porque al final yo creo que cualquiera de las dos eh, posturas no afectan en nada en que este libro haya sido inspirado por Dios y que de verdad su mensaje sea uno muy importante y que al que deberíamos prestarle atención, ¿no? Entonces, eso es un poquito del libro. Ahora, algo que quiero mostrarles es algunas cosas que sabemos de Isaías, pero ya desde la Biblia. Entonces, sabemos un poquito también acerca de su familia, de hecho. Entonces, eh, vamos a Isaías 7. Entonces, esta es una historia importante en el libro, porque en esta historia el rey Acaz llama a Isaías. Los voy a poner en zoom para que puedan ver mejor. El rey Acaz llama a Isaías, ¿sí? O Isaías va a él. A veces el rey lo llama o a veces él va al rey dependiendo de cuál sea la versión de la historia. Am, y entonces él sube con su hijo, ¿sí? En, y el contexto de esto es una guerra, de la cual ya vamos a ver ahorita, ¿no? Estoy buscando la parte donde dice que subió con su hijo, ¿sí? Creo que... Ah, mira, aquí está. Es que la pantalla de Zoom me la estaba tapando. Entonces lo tenemos en el versículo 3, ¿sí? Tenemos el contexto de una guerra, que tenemos a los reyes del reino del norte y de Aram, que en este caso sería Siria, que estaban subiendo a pelear contra Jerusalén. Y su plan era subir contra Jerusalén y tomarla. Am, Eso tiene un contexto, el contexto de eso lo van a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, ¿ya? Entonces, si quieren tener un poquito más de contexto, vamos a hablar un poquito de eso. Am, pero entonces, luego de eso, el Señor le dice a Isaías que salga ahora al encuentro de Acaz tú y tu hijo Sear-Jasub. Entonces aquí tenemos el nombre de al menos uno de los hijos de Isaías, que se llamaba Sear-Jasub y que su nombre significa un remanente volverá. Entonces es chévere ver eso porque el nombre del hijo de Isaías, eh, esta idea del remanente también es un tópico importante del libro. Esta idea del remanente y de cómo puede que haya destrucción, puede que todo se caiga a pedazos, puede que pasen muchas cosas feas en la historia, que incluso haya muerte, destrucción, pero Dios siempre va a tener este remanente, am, este resto de sobrevivientes a través del cual Él va a continuar su historia, esas personas que siguen siendo fieles a Él, ¿no? Entonces, ese es uno de los hijos. Y también en el capítulo 8 tenemos otra historia, otra información que encontramos del profeta. Eh, entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Entonces aquí, si tienes Reina Valera, lo que te va a mostrar es esto. Es el nombre en hebreo, Maer Salal Hasbaz, que es un nombre bien.
bien larguito. Considérenlo para si no tienen Bueno, hijos, ahí, aquí están. Sear Jesús, Maestra las Vas, interesante, ¿no? Am, que significa el botín rápido es el botín, rápida la presa, eso también tiene su contexto. Pero entonces dice que Isaías, se acercó a la profetisa. Entonces, este es el nombre que recibe la esposa de Isaías en el libro. O sea que ya a través del mismo libro tenemos información de sus hijos, pero también de que tenía esposa, tenía familia. Ahora, no todos los profetas tuvieron familia, no todos los profetas tuvieron hijos. Un ejemplo de esto es Elías, Eliseo, ¿no? Tenemos Jeremías. Jeremías específicamente Dios le dijo que no tuviera familia, pero aquí tenemos un profeta que sí tuvo familia, que tuvo esposa, tuvo hijos, y que sus hijos tenían nombres simbólicos que tenían que ver con su profecía. O sea que cada vez que Isaías salía a la calle con sus hijos y la gente le preguntaba cómo se llamaban sus hijos y él respondía cómo se llamaba, entonces el mismo nombre de los hijos decía, era como un testimonio profético de algo que iba a pasar, ¿no? En este caso, uno que habla del remanente y otro que habla de que va a venir un despojador a traer destrucción, ¿no? Am, y tenía una esposa que aquí le dicen profetisa. Ahora no sabemos realmente si era profeta o no. Tal vez es simplemente un nombre simbólico, ¿no? Es esposa del profeta, ¿no? Am, y hay otra cosa aquí, capítulo 8 que nos podría dar a entender que este profeta no solo tenía familia y no solo tenía un cargo en el gobierno o cerca de reyes, sino que también es posible que tuviera discípulos, ¿ya? Am, estamos tratando de como conseguir cuánta información tenemos acerca de Isaías, acerca de su persona, ¿sí? Am, y esto es lo que vemos aquí más adelante en el capítulo 18. Entonces, eh, Dios da una profecía. ¿Sí? Él está hablando de parte de Dios. Él dice que va a hacer algo, ¿sí? Que va a traer tropiezo al pueblo de Israel, que va, que va a ser decisivo para ver si ellos creen o confían o no en él, va a traer algo, ¿sí? Y luego él dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la palabra discípulos. Am, y luego él dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, yo y los hijos que el Señor me ha dado. Estamos por señales y prodigios en Israel. O sea que Isaías y sus hijos son señales, son testimonios vivientes de algo que Dios va a hacer o que está haciendo, ¿no? Y entonces esta parte de discípulos, algunas personas piensan que puede indicar que recordemos que los profetas no fueron bien recibidos en su tiempo y que su mensaje no fue bien recibido, ¿no? La mayoría de las personas no les prestó atención. Pero entonces parece ser que lo que tenemos aquí es que Dios de alguna forma le está eh, mandando a Isaías que selle sus palabras, es decir, que todas las revelaciones que él ha recibido, que él las selle, o sea, las guarde y que luego de alguna forma él la pase a sus discípulos. Y luego sus discípulos tendrían el trabajo de resguardar esas palabras, de resguardar ese testimonio hasta el tiempo de su cumplimiento, ¿no? Entonces, es interesante ver eso, que los profetas rara vez están solos. Por ejemplo, con Elías tenemos, en el caso de Elías y Eliseo, tenemos en Segunda de Reyes la escuela de los profetas, ¿no? Como que habían otros profetas, los discípulos de los profetas. Eliseo mismo era discípulo eh, de Elías. Con Jeremías tenemos a Baruch, tenemos una persona que escribió las palabras de Jeremías y que las guardó y que las preservó. Entonces, esto nos indica que los profetas por lo general no trabajaban solos. Muchos de ellos tuvieron discípulos, ¿no?
Y entonces por eso es que no me molesta mucho la idea de que Isaías no hubiera sido el único autor del libro, sino que también después de la muerte de Isaías, sus discípulos hubieran como continuado su tradición, preservado el mensaje y tal vez Dios hubiera continuado hablando a través de ellos. Entonces, si Isaías es el único autor, pues no tengo ningún problema con eso. Y si Isaías no es el único autor, sino que tenemos otras personas escribiendo el libro, eso tampoco me molesta porque aquí pues se habla de que probablemente tenemos discípulos de este profeta aquí. Entonces es interesante, como, ¿sí? Cosas interesantes que podemos encontrar dentro del mismo libro que nos hablan del profeta Isaías. Ahora, acerca de su cargo en el gobierno, am, algo que vemos en el libro de Isaías mucho es que él siempre está llamando al pueblo de Israel, especialmente a los reyes, a los líderes, a los gobernantes, en poner su confianza no en sus alianzas con otras naciones, sino en el Señor, ¿no? Especialmente con Acaz en esa historia del capítulo 7, donde le dice incluso, pide una señal para que sepas que el Señor está contigo, ¿no? Am, y eso también nos lleva a entender que probablemente tuvo un cargo pues en lo gubernamental, en el gobierno, tal vez como un consejero. Era normal en esa época que los reyes, dentro de su propio gabinete de gobierno, bueno, no gabinete, más bien como dentro de su círculo de personas importantes, ¿no? Para la toma de decisiones, ellos tenían profetas. Un ejemplo de esto es una historia que encontramos en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 26, donde si lo han leído se van a acordar. Tenemos a Acab, que es un rey muy malo, y tenemos unos profetas que están profetizando, hey, ve a luchar con este rey y vas a ganar, ¿no? Pero luego tenemos este otro profeta Micaías, a quien Acab odia porque él nunca le dice lo que él quiere, lo que él quiere escuchar, ¿sí? Él sí le profetiza la verdad. Y esa es una diferencia entre los profetas de otras naciones que trabajaban para reyes en ese tiempo y los profetas del pueblo de Israel. Y es que los profetas de las demás naciones se esperaba que ellos siempre dieran palabras o oráculos positivos para los reyes. Y también era común que estos profetas trabajaran por dinero, tenían un salario, eran profetas que se les pagaba por su servicio, por sus oráculos, por profetizar victoria y todo esto. Y si tú eras una persona común, pues, y tú querías saber algo, querías, sí, entonces tú ibas a un profeta o un vidente, diferentes nombres, le pagabas y él te daba, básicamente te decía lo que tú querías escuchar, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Am, pero eso es algo que diferencia a los profetas del pueblo de Israel, es que ellos no hablaban lo que los reyes o lo que las personas querían escuchar, sino que realmente estaban puestos ahí por Dios para confrontar y para exhortar cuando tanto el pueblo de Israel como los reyes se estaban desviando am, de, de lo que se supone que debían hacer, ¿no? Am, y en el caso de Isaías, el hecho de que él está tan cerca de reyes todo el tiempo podría indicar que él probablemente fuera un profeta de corte, o sea, un profeta que tenía un cargo como consejero de reyes, pero otra vez, su trabajo la mayor parte del tiempo iba a ser advertir a estos reyes como Acaz, como Ezequías, acerca de los peligros de hacer alianzas con otras naciones y como un mensaje que se repite mucho, sobre todo en la primera parte del libro, del 1 al 39, es que en estos tiempos de gran violencia y destrucción y todo lo que estaba pasando en lo geopolítico, ellos pusieran su confianza en Dios, que confiaran en Dios, no en la multitud de sus ejércitos, no en sus carros, no en sus caballos, no en las alianzas con otras naciones, sino en Dios, ¿sí? Dios es el único que puede salvar. Ese es un tema principal del libro.
Ahora, lo que están viendo aquí en la pantalla son relieves antiguos de un pueblo que se llama Asiria, ¿no? Entonces, tal vez hayan escuchado un poquito de Asiria en clases anteriores, tal vez no, pero si es que lo han escuchado para recordar, estos señores, los asirios, fueron un imperio que se extendió em, por una gran parte de Medio Oriente, casi llegando hasta Asia. Y eran poderosos guerreros y eran personas muy violentas. Ellos conquistaban y ejercían su dominio sobre otras naciones a través del temor. ¿Sí? Ellos idearon varios métodos de tortura para infundir temor a las naciones. Cada vez que ellos llegaban a un lugar y hacían guerra contra una nación, ellos tomaban los soldados de ese ejército y una cosa que hacían es que los impalaban, es decir, mientras estaban vivos, atravesaban un palo a través de ellos y los dejaban ahí que murieran de forma lenta y dolorosa, ahí al lado de las calles para que la gente cuando pasara viera eso. Y eso entre muchas otras cosas, como una forma de infundir temor, como una forma de infundir miedo, como, hey, no se metan con nosotros, ¿sí? Y también cuando nosotros hagamos guerra contra ustedes, ni siquiera piensen en defenderse porque les va a pasar lo mismo a ustedes, ¿no? Y entonces, en este tiempo donde tenemos este superimperio realmente cruel, despiadado, violento, que está acabando con muchas naciones y que poco a poco se está acercando hacia la tierra de Israel, hacia la tierra de el Reino del Norte y de Judá, la tentación de muchos de estos reyes de estas tierras es hacer alianzas, es o sea, unirse, ¿sí? Este reino con este reino para ver si juntos podemos vencer a estos tipos malos, ¿no? A los asirios. Y siempre está esa tentación. De hecho, por eso es que en el capítulo 7 de Isaías tenemos al rey de el reino norte y el rey de Aram haciendo una alianza, porque ellos quieren formar una alianza para ir a la guerra contra el rey de Asiria y no dejarse conquistar. Ellos quieren los recursos del reino del sur, ¿sí? Pero el rey del sur, que es Acaz, no quiere formar parte de esta alianza. Entonces el plan que ellos tienen es venir, subir contra Jerusalén, conquistarla y luego poner un rey en su lugar, quitar de ahí al rey Acaz, al reino del linaje de David y poner otro rey que ellos escojan para que juntos hagan una coalición contra Siria, ¿no? Entonces, en un tiempo así, que en lo geopolítico es tan fuerte, ¿no? Donde hay unas personas que están acabando con todo y que quieren apoderarse de todo, y que hay mucho temor, que son personas, bueno, o sea, podríamos imaginarnos, por ejemplo, un ejemplo más reciente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los nazis, ¿sí? Entonces, en este tiempo donde se está levantando esta superpotencia que está creando mucho temor, entonces los reyes y las personas pueden tomar decisiones así como, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cuál va a ser nuestra salvación? ¿Quién nos va a salvar de esta? ¿No? Entonces, en el caso de Isaías, lo que él está haciendo a lo largo de todo su ministerio es hacer un llamado de atención a los reyes, especialmente, y al liderazgo del pueblo de Israel que pongan su confianza en Dios, que no pongan su confianza ni en su ejército, ni en su alianza con otras naciones, porque Dios es el único que puede salvar. Dios es Dios, el Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, que Isaías lo llama el Santo de Israel, ¿no? Ese es otro tema que se resalta mucho en el libro, la santidad de Dios, como Dios, el Dios de Israel, es santo y como no hay ningún otro Dios como Él. Él es el Dios de dioses. Él es el único Dios, el único que tiene el poder para juzgar la tierra, para juzgar las naciones, pero también para salvarlas, si esas naciones ponen su confianza en Él, ¿ya? Y entonces, por eso es que en esta parte del libro, en esta primera parte, sobre todo del capítulo 6 al 12,
vemos algo que se repite mucho y es que que, que él dice, que Isaías dice, no, no teman a lo que otras personas temen, que el Señor sea su temor, teman a Dios, ¿sí? Si hay alguien a quien ustedes tienen que temer, no es al rey de Asiria, no es a este imperio, no son a estas personas, es a Dios, porque Dios es el único que tiene el poder para juzgar, para traer fin a la maldad, ¿sí? Pero también para salvar a aquellos que realmente ponen su confianza en Él, ¿no? Entonces el confiar en Dios, confiar en la salvación de Dios es un tema importante en el libro. ¿Y cómo no va a serlo? Sino que, pues, Isaías, ¿no? Su nombre significa Yahvé es salvación. Entonces, yo creo que para mí, personalmente, todo este libro grita eso, grita, confíen en Dios, pongan su confianza en Dios, en nada más, ¿sí? Porque todo lo demás, en lo que tú pongas tu confianza, sean reyes, sean ejércitos, sean alianzas con otras naciones, te van a fallar. De alguna u otra forma te van a fallar, ¿sí? Y las personas son mortales y son, eh, si un rey hoy gana una batalla, mañana la pierde, pero Dios nunca pierde, Dios nunca falla, ¿no? Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza en tiempos de crisis, como en este caso? Ahora, una sección del libro en la que quiero prestarle un poquito de atención, que prestemos un poquito de atención, es esta sección, de hecho es mi sección favorita del libro, am, que muchos la llaman el libro de Manuel, que es del capítulo 6 al capítulo 12. Y entonces lo que quiero que hagamos es ir allá bien rápido, pero antes de eso voy a dar unos puntos importantes de acá, ¿no? Entonces, en esta parte del libro, am, el contexto o lo que está pasando en lo geopolítico es esto que yo les conté, que se llama la guerra Ciro-Efraimita, que es esta coalición de estos dos reyes, Resín de Damasco y Peca del Reino del Norte, que están haciendo se están uniendo en una coalición para tratar de derrocar a Acaz, que es el rey del linaje de David, ¿no? Es el rey de Judá. Ahora, Acaz no es un buen rey y ya vamos a ver por qué. Pero en esta sección, algo interesante que tenemos, algunas cosas, es que aquí tenemos el llamamiento del profeta. ¿Se acuerdan cuando el lunes yo hablé de que en algunos de los profetas tenemos la historia de cómo ellos son llamados por Dios? Y con Isaías es muy interesante porque con Isaías su llamamiento nos habla mucho de el corazón del libro, por así decirlo. Am, Tenemos también referencias al futuro reinado mesiánico y la forma en que él presenta ese reinado mesiánico es muy interesante, que tal vez ustedes no hayan visto antes, pero mi trabajo ahora es poder ayudarles a ver algo nuevo aquí, que tal vez no hayan visto. Y también resalta, interesantemente, en el capítulo 10 cómo Asiria, que es esta gran nación que se está levantando y que está conquistando muchos pueblos y que está trayendo destrucción por doquier. De hecho, no está actuando, eh, o sea, no está fuera, no es algo que está fuera del control de Dios, lo que está pasando, sino que de hecho Asiria tiene un plan o tiene una parte en el plan de Dios de ser un instrumento para traer juicio divino a las naciones que están haciendo maldad, que están eh, las naciones tanto del pueblo de Israel como las naciones alrededor, ¿no? Estos imperios que se están levantando como Asiria y más tarde Babilonia, Dios de alguna forma les está dando permiso, ¿sí? Para que ellos traigan esta destrucción a las naciones, pero al hacer eso están trayendo juicio, porque todas estas naciones han pecado contra el Señor, ¿sí?
y han llenado la tierra de maldad y de inmoralidad y de opresión a los más pobres, como vimos con Amós en el libro de Amós. Y entonces Dios de alguna forma está dejando que Asiria haga toda esta destrucción como castigo, ¿no? Para esas naciones. Pero al final Asiria también va a ser destruida, va a ser juzgada por Dios. Entonces eso es algo interesante, ver cómo Dios, todo lo que está pasando en el mundo, por más caótico que sea, no está fuera del control de Dios. No es como que, ay, todo se salió de control y ahora tenemos a este pueblo haciendo desastres por todo. Sí, no es así, sino Dios, que Dios esté en control, o como a mí me gusta mejor decirlo, que Dios esté soberano, que Dios sea soberano, significa que Él sabe todo lo que está pasando en el mundo, en lo geopolítico, ¿sí? Todas estas cosas que vemos alrededor. Y Él va a intervenir, ¿sí? En la historia de acuerdo con su plan o eh, para traer a cumplimiento su plan, ¿ya? Entonces, las personas y los asirios puede ser que ellos no conozcan a Dios y que no tengan ni idea de quién, ni siquiera quién es Yahvé y que lo vean como otro Dios. Pero en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, Dios está en el trono, está por encima de todo lo demás y no hay ningún rey, ningún político en este mundo que pueda actuar o que pueda hacer algo sin que Dios le dé permiso, sin que Dios se lo permita, ¿no? Y al final, Dios, a través de eso, aún a través de la rebelión humana, aún a través sí, de que el ser humano es rebelde contra él y hace toda clase de cosas que no son parte de su voluntad, él aún así puede usar esas cosas para traer a cumplimiento su plan. Entonces, es algo que a veces le explota la cabeza a uno, como al final Dios siempre todo va a salir exactamente como es el plan de Dios. El ser humano no puede estropear sus planes, ¿no? Ahora, estuvimos viendo aquí eh, el capítulo 7 que es cuando Isaías habla con eh, Acaz, pero ahora vamos rapidito al capítulo 6 que es donde tenemos el llamamiento de él. Y aquí vamos a ver cosas interesantes. Am, en el año 20, esta es la versión eh, Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Es como una Reina Valera, pero un poquito más moderna en su lenguaje, ¿no? Am, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces, esta es una visión que él está teniendo, pero posiblemente en el templo de Jerusalén. Él va al templo a adorar y entonces luego tiene esta visión. Am, y ve al Señor, ve la gloria del Señor y está sentado en un trono alto y sublime, ¿ya? Y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces la falda de sí, algunas versiones dicen la falda, ¿no? Y es interesante porque mientras más larga sea esa parte de la vestimenta de un rey, mientras más largas sean las orlas, mientras más grandes, eso habla de más poder o de más autoridad, por así decirlo, ¿no? Y entonces aquí vemos que eso llena el templo. Y por encima de él había serafines, que son seres celestiales, ¿no? Que siempre los encontramos en la literatura del antiguo Cercano Oriente, rodeando el trono de los dioses. En este caso es Yahvé. Epa, Tenían seis de los alas, dioses. ¿sí? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el de su gloria. Entonces, esta es una parte que habla de la santidad de Dios y Isaías, eh, un título que él usa mucho para el Dios de Israel, que ningún otro profeta lo usa, es el Santo de Israel. En Isaías, Yahvé no es solo el Dios de Israel, es el Santo de Israel. Entonces, la santidad de Dios, como Dios es único, como el Dios de Israel
no lo puedes comparar con ninguna otra cosa, sino que es único. El lugar que Él tiene como entronado, ¿sí? Como el Rey glorioso, cuya gloria llena toda la tierra. Y en otra parte del libro más adelante va a decir, solo Él es Dios, ¿sí? Yo soy Dios y no hay ningún otro fuera de mí. Entonces es Dios hablando de su santidad, como Él es el único que es digno de ser adorado, ¿no? Entonces se estremecieron los cimientos y los umbrales. Y luego Él dice, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces aquí, interesante que Isaías, cuando tiene esta visión, y ve a Dios en su trono, lo primero que él, o sea, él tiene esta revelación de quién Dios es, él tiene esta revelación de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo, mientras tiene esta revelación de la santidad y la gloria de Dios, tiene una revelación acerca de su propia condición, acerca de quién él es. Y lo que él se da cuenta es que frente al Dios de Israel, frente al Santo de Israel, al Santo, 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 él es inmundo, él es sucio, él es todo lo contrario, ¿no? Él dice, soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, ¿no? Entonces él reconoce que hay algo, sí, como que la gloria de Dios está ahí, pero yo, como ser humano, yo estoy fallando. Y de alguna forma Isaías también representando al pueblo de Israel, ¿no? Como yo estoy fallando en representar o a reflejar bien quién es ese Dios, ¿no? En cuanto a la santidad, de Dios, yo me quedo corto, ¿sí? Yo no pertenezco aquí, ¿no? En este lugar. Él dice, como "Y Dios rodeado de santidad aquí, yo no soy digno de estar aquí delante de Él, ¿no? Y entonces, eh, en varias partes del libro, Isaías llama al pueblo de Israel, o Dios a través de Isaías llama al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 1, él dice, vengan, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Si sus pecados son rojos, ¿sí? Como el carmesí, van a llegar a ser blancos como la lana. Es decir, si ustedes se acercan a mí y reconocen su pecado, como lo está haciendo Isaías aquí, y ustedes se arrepienten, entonces yo los voy a perdonar y los voy a purificar, limpiar, ¿no? Entonces, este llamamiento que Isaías está haciendo al pueblo de Israel de venir a Dios y de reconocer su pecado y de para que ellos puedan ser perdonados y purificados, eso es algo que él mismo experimentó en su vida. Aquí lo vemos. Y como este llamamiento, como que primero eso tuvo que pasar por él. Tener esta revelación personal de que, wow, Dios es santo y yo como persona y nosotros como pueblo hemos fallado épicamente en ser reflejos de esa santidad. Pero ahí no es donde termina la historia, ¿no? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. El altar era ese lugar en el tabernáculo, en el templo, donde se hacía reconciliación, ¿no? Donde se ofrecían sacrificios para perdón. Y entonces todo esto tiene que ver con perdón, ¿no? Esto ha tocado tus labios y es quitado tu iniquidad, perdonado tu pecado. Y luego oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, un profeta, en el caso de Isaías, pero también esto aplica a todos los profetas, un profeta es una persona que responde a esta pregunta de Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Un profeta es aquel que responde, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo les haré saber lo que tus palabras, yo les daré a conocer lo que hay en tu corazón, ¿no? Yo seré ese vínculo, ese puente. Una vez que Isaías es purificado y es perdonado, él se convierte en un puente entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, el Señor dice algo bien interesante después de esto. Él dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado.
Entonces esto parece ser que lo que Dios está diciendo aquí de alguna forma es que el mensaje, la palabra que Él va a enviar al pueblo de Israel a través de Isaías, eh, en vez de lograr o conseguir que el pueblo de Israel se arrepienta, va a terminar haciendo lo mismo. Pero no es culpa del mensaje de Dios y no es culpa de Isaías. Es que el corazón del pueblo, ¿sí? Ya está endurecido por el pecado. Y cuando Isaías llama al arrepentimiento al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, por causa del estado de su corazón, ¿sí? En vez de ellos arrepentirse, más bien ellos nada más se endurecen más. No sé si tiene sentido. Es como que, sí, tú haces algo mal, pero por tu orgullo, cuando una persona te hace saber que estás mal, entonces si tú tienes un corazón orgulloso, en vez de tú arrepentirte, tú terminas como endureciéndote más, como, no, es que yo soy así y todo esto, ¿sí? Es un corazón insensible, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar con Isaías, pero también con todos los profetas. El pueblo de Israel tenía un corazón tan endurecido que las palabras de Dios no penetraban, ¿no? Ellos eran como el faraón de Egipto. Cuando Moisés iba a hablar con él, él en vez de tener un corazón sensible para dejar ir al pueblo de Israel, él más bien endurecía su propio corazón. Y luego Dios usó eso mismo para endurecer su corazón y traer las plagas, ¿no? Traer el juicio que se merecía. Parece ser que aquí está pasando lo mismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora está siendo como el faraón, que está endurecido y aquí al final Dios va a usar ese mismo endurecimiento para traer disciplina y juicio. Ahora, la forma en que termina este capítulo es muy interesante y este es uno de los temas principales de este libro, y es el remanente, ¿no? Entonces Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y él responde, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Entonces esto está hablando de que el pueblo de Israel no va a prestar atención a las palabras de Isaías, a las palabras de los profetas. Van a continuar con su eh, corazón endurecido y Dios sabe esto. Y eso va a terminar por traer juicio y desolación y destrucción, el exilio. Pero luego en el 13 encontramos esto. Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, un árbol, ¿no? Cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco, ¿sí? O tocón. Entonces, para esto, quiero de hecho mostrarles algo visual para que tengan algo visual de lo que Isaías está hablando aquí. Entonces, el remanente es un tema principal de este libro, ¿no? Sí, va a venir destrucción, va a venir Asiria, van a venir pueblos extranjeros, va a venir Babilonia, ¿sí? El pueblo de Israel, Dios sabe, Él conoce el futuro, Dios sabe que por más que Él los llama al arrepentimiento a través de los profetas, el pueblo de Israel por su corazón terco y obstinado y endurecido, ellos no se van a arrepentir y eso va a traer juicio y va a traer castigo. Sin embargo, Dios dice que ese juicio es como cuando tú tomas un árbol y lo cortas, ¿no? Con un hacha. Y creo que de hecho, si mal no recuerdo, en el capítulo 10 cuando él habla de Asiria, cuando él dice que Asiria, él lo está usando como un instrumento de juicio, am, de hecho, él creo que llama a Asiria un hacha. Literalmente lo hace así. De hecho, ya la curiosidad me ganó, tengo que ir allá. Estoy casi seguro que llama a Siria Hacha, ¿sí? Sí, en el versículo 15, ¿sí? Del capítulo 10, Dios está hablando de Asiria trayendo todo este juicio, toda esta destrucción a las naciones, pero Asiria, en vez de reconocer que Dios es el que lo está haciendo, ¿no?
Asiria se siente esta nación orgullosa, como yo lo estoy haciendo con mi poder, con mi grandeza. Y luego Dios dice esto, eh, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que, no al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Aquí Dios está hablando de Asiria como si fuera un hacha, que la está usando para cortar naciones, y en este caso el pueblo de Israel aquí, el reino del norte, ¿no? Y más adelante a Babilonia, que está usando para cortar ese árbol frondoso y orgulloso, ¿no? Ahora, hay algunos tipos de árboles, algunas especies de árboles, que una vez que tú lo cortas y que queda esto en la tierra que se llama tocón, ¿sí? Como esta basecita, hay algunos tipos de árboles que de ahí, de esa partecita que queda, pueden salir, ¿sí? Brotes, retoños de nuevos árboles. Es decir, tú lo cartas, pero luego desde ese mismo tronco sale un retoño, ¿no? Eso es lo que Isaías en su libro llama remanente, y también el retoño, esa figura retoño o en Reina Valera sería renuevo, no es solo una figura para los sobrevivientes del pueblo de Israel que van a sobrevivir a estas invasiones, que van a regresar del exilio, que van a quedar, ¿no? Sino que también es una figura que se usa del Mesías, del rey del linaje de David. Se habla del Mesías como un retoño, como una planta, como una plantita que surge después de la destrucción, ¿no? Para traer un nuevo renacer, una nueva esperanza, ¿no? Un nuevo inicio a la historia. Am, y entonces el retoño, ¿no? Y en el capítulo eh, 6 específicamente se le llama la simiente santa, ¿no? Entonces, esa simiente, ya nos conectamos ahí eh, con Génesis, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, tú tendrás muchos descendientes y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Toda esta idea. Y luego él usa esa imagen para hablar del pueblo de Israel, pero también para hablar de el Mesías, ¿no? Am, el Mesías como esa esperanza que va a surgir después de la destrucción, ¿sí? Puede ser que las cosas que están pasando ahora en lo geopolítico, incluso llevándolo a nuestra aplicación personal, ¿no? A nuestros tiempos hoy en día, ¿sí? La mayoría de nosotros vive en Colombia y en lo político están pasando cosas feas, ¿no? Pero otra vez es entender que todo esto está pasando no porque Dios haya soltado en control, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo soberano y Dios puede hacer que aún las cosas como Asiria, ¿sí? Aún gobernantes crueles y despiadados, am, puede hacer que aún todo eso eh, traiga, traer su voluntad o hacer cumplir su plan en la tierra a través de eso. Porque por un lado, sí, el exilio y la disciplina de Dios y todo lo que están anunciando los profetas es feo, ¿sí? O sea, si ves los profetas, las profecías, todo eso no es chévere. No, no es chévere que venga un imperio, que venga un pueblo extranjero y que te domine y que traiga todas esas cosas. Pero también es entender que Dios es un padre. Dios es el padre del pueblo de Israel y como un padre, él al que ama castiga y un padre disciplina. Y entonces, si el pueblo de Israel no es disciplinado, si el pueblo de Israel no de alguna forma enfrenta las consecuencias de sus actos, entonces nunca va a haber un cambio. Y entonces lo que Dios está prometiendo aquí es que sí, va a haber destrucción, va a haber desolación, va a haber castigo, y Asiria y Babilonia van a ser
los instrumentos, las hachas que Dios va a usar para cortar esos árboles orgullosos. Pero ese no es el fin de la historia, sino que después de la destrucción, Dios va a seguir trabajando en la historia y va a seguir trabajando en la historia a través de algo que se llama remanente, que es estas personas que Él va a proteger, que va a guardar, ¿sí? Estos sobrevivientes, estas personas también que permanecen fieles a Él, como los profetas, como los discípulos de los profetas, estas personas que aún a través de, a pesar de que el pueblo de Israel los rechaza y que no quieren escuchar a Dios, ¿sí? Y que son rechazados y que nadie los toma en cuenta, ellos van a preservar, van a sellar ese testimonio, esas profecías, esa esperanza y las van a guardar, atesorar en sus corazones a través de las generaciones, confiando en que en algún momento Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, ¿no? Pero lo que tiene que hacer ese remanente es permanecer fiel y humilde, esperando el cumplimiento de esas promesas. Am, y creo que eso es muy relevante para nosotros el día de hoy, cuando vivimos en tiempos oscuros y naciones, personas, hermanos de nosotros que están viviendo cosas mucho peores que las que nosotros estamos viviendo. Un ejemplo de eso es Nigeria, ¿no? El que más se me viene a la cabeza. Pero entonces, ¿cómo aún a través de todo esto Dios está invitando a las personas como no teman, no tengan miedo por lo que las demás personas tienen miedo? Las demás personas tienen miedo de ejércitos, tienen miedo de políticos, de reyes, tienen miedo de, de aviones, de buques, de tanques, ¿sí? De balazos, de todo esto, que son las cosas que otras naciones y que gobernantes usan para infundir temor, para esclavizar, ¿sí? Para controlar a las personas. Pero la invitación de Isaías para el pueblo de Israel y también para nosotros es no teman a lo que las demás personas temen, ¿sí? Incluso Jesús en una parte él dijo, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, teman más bien al que puede no solo destruir el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Entonces, teman al Señor, confíen en el Señor, porque el Señor es el que juzga, Él es el Señor que trae castigo para los que hacen el mal, pero también es el único que puede salvar a los que confían en Él, ¿sí? Entonces, todo el libro, realmente, eso es algo que conecta todo el libro. ¿En quién estás poniendo tu confianza? En el capítulo 30, eh, él habla de alianzas que los reyes de Israel estaban haciendo con Egipto. Pueden anotarlo ahí, el capítulo 30, donde él dice, donde Dios dice, hey, por qué confían en Egipto? ¿Por qué hacen alianzas con Egipto? ¿Sí? Egipto, aquí en esta parte de la historia, es un pueblo que tiene mucho ejército, tiene mucho poder militar, y si hay alguien, alguna nación que puede hacerle frente a Siria, que puede hacerle frente a este imperio, es Egipto. Y entonces lo que está pasando mucho tiempo en la historia del pueblo de Israel es que ellos están haciendo alianzas con diferentes naciones para defenderse, ¿no? De estos enemigos. Y entonces Dios dice en el capítulo 36, ¿por qué confían en Egipto? ¿Sí? Los egipcios son humanos, no dioses. Y sus caballos están hechos de carne, no son espíritu, ¿no? Es inútil poner tu confianza en otras personas para salvarte. Dios es el único. Tengan temor de hombre, tengan temor de Dios. ¿Ya? Uy, perdón, lo dejé compartir. Eh, chas. Entonces, am, algo que hizo este rey Acaz, eso, perfecto. Me encanta esta aplicación, se llama Logos. Es una aplicación de la Biblia para el estudio, es muy buena. Am, él, cuando estaba esta guerra, cuando estos dos reyes, Resín y Peca, querían derrocar a... Bueno, sorry, se me olvidó lo del break. Tengamos un pequeño break, ¿sí?
Uli dirá cuánto tiempo. Perdón, se me pasó. No, Me no, emocioné. tranquilo, padre. Entonces tenemos 5 minutos a las 8:11. Entonces estamos de regreso. Y por favor, vayan escribiendo sus preguntas en el WhatsApp, cualquier pregunta que tengan, por favor, quedo atento, ¿listo? Vayan escribiendo las preguntas que tengan en el WhatsApp o por aquí mismo por el chat. A ver si nos puede salvar. Y efectivamente, Isaías luego consulta a Dios, eh, y Dios termina salvando a el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso lo encontramos en esa parte del capítulos 36 y 37. Dice que salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 del campamento de los asirios. Y así fue como Dios salvó a- al pueblo de Judá y no fueron conquistados por los asirios, ¿no? Pero más adelante, en el capítulo 39, eh, tenemos una historia de Isaías haciendo alianza, pero ya no con Asiria, sino con Babilonia, recibiendo unos enviados de Babilonia, eh, él mostrándoles toda su casa y luego Isaías diciendo, hey, ¿sabes de dónde vienen esas personas? Bueno, llegará el día en que toda tu casa, todo lo que está aquí, va a ser llevado a Babilonia, cautiva, ¿no? Entonces, esto nos indica que Isaías y Dios y el profeta Isaías, porque Dios se lo reveló a Isaías, sabían que este patrón de Israel, en vez de seguir confiando, de confiar en Dios, poner su confianza en Dios, ellos van a seguir este patrón de hacer alianza con otras naciones, ¿sí? Poniendo su confianza en reyes y políticos y toda esta cosa, y en otros dioses. Eso los va a llevar, eh, al final al exilio, ¿sí? El exilio en Babilonia ya es algo que ustedes van a ver más la semana que viene, ¿sí? Pero aquí Isaías lo está anunciando, ¿no? Que Israel va a seguir su patrón de no confiar en Dios, de poner su confianza en otras naciones y eso los llevará al exilio al final. Pero luego eso nos lleva a esta segunda parte del libro que pasa en el capítulo 14 y la perspectiva de 14 no, del 40. Y la perspectiva del capítulo 40 es que de alguna forma el exilio ya ha pasado, ¿sí? Es como que el libro llega hasta el capítulo 39, hay un anuncio del exilio, y luego el capítulo 40 inicia con unas palabras que dan a entender que el exilio ya pasó y que ahora es tiempo de ver lo que el Señor va a hacer, ¿no? Entonces el capítulo 40 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Y luego, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios, todo vaya sea elevado, ¿sí? Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne la verá. Interesante. Entonces, y Isaías aquí está hablando de el fin del exilio como preparando un camino para el Señor y la gloria del Señor volviendo a su pueblo. Y en esta parte del libro, del 40 al específicamente al 55, tenemos, por así decirlo, un tema que parece es que está corriendo por esta sección, es el éxodo y cómo Dios va a traer un nuevo éxodo. Así como el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto, ¿sí? Y Dios los salvó por medio de Moisés y abrió un camino en el desierto y en el mar, ¿no? Para que ellos pasaran. Aquí Dios va a hacer algo parecido, ¿sí? Ahora Israel está en el exilio, está en cautividad, ya no en Egipto, sino en Babilonia por causa de su pecado, pero luego Dios ahora va a hacer algo para abrir un nuevo camino, una vez más, un nuevo acto de salvación. El Éxodo, la historia del Éxodo,
en el Antiguo Testamento es una historia que es prototipo de lo que significa salvación, es el prototipo de salvación. Am, y entonces aquí está anunciando que va a haber un nuevo acto de salvación. Y así como Dios trajo esa salvación a través de su siervo Moisés, en esta parte del libro, Dios está anunciando que va a llegar alguien que se llama el siervo. Así como tenemos el primer éxodo, tenemos aquí el segundo éxodo. Y así como tenemos en el primer éxodo un Moisés, aquí tenemos un siervo que es como Moisés, que va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer salvación. ¿Sí? Otra parte donde podemos ver el tema del éxodo es Isaías 43. ¿Sí? Am, dice, ajá, yo soy el Señor, su santo, el creador de Israel, su rey. Así es el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. ¿Ya? Claramente está hablando del Éxodo, ¿no? Y luego dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en lugares desolados. O sea, hay mucho lenguaje que Isaías está usando aquí para hablar del Éxodo, cómo está haciendo referencia a ese acto de salvación que Dios hizo en el pasado y cómo Dios va a volver a hacer eso ahora, de nuevo, para aquellos que creen, ¿no? Y la forma en que lo va a hacer, o el instrumento que Dios va a usar para traer este nuevo acto de liberación, este nuevo éxodo, es el siervo. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, así como Moisés tenía el espíritu sobre él, ¿no? Él traerá justicia a las naciones. Entonces, este siervo es como el instrumento que Dios va a usar para traer liberación al pueblo de Israel. Es como ese profeta como Moisés que estaba profetizado, ¿no? Ahora, otra parte donde encontramos información sobre este siervo es en el 49. Y estos son canciones que muchos llaman las canciones del siervo. Tenemos una en el capítulo 42, otra en el capítulo 49, otra en el capítulo 50 y la más famosa de todas, que muchos de nosotros la conoceremos, va del final del capítulo 52 al capítulo 57, ¿no? El 53, perdón, el siervo sufriente. ¿Ya? Entonces, este es el siervo hablando, ¿no? Desde esta perspectiva profética. Ha hecho mi boca como espada afilada en la sombra de su mano, es decir, Dios está conmigo, ¿no? Para traer justicia. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, a quien yo mostraré mi gloria, en quien yo mostraré mi gloria. Entonces, este siervo es llamado Israel. Es como si el siervo fuera el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo no. Porque en el Éxodo, Moisés es llamado el siervo de Dios, pero también Israel es llamado siervo de Dios. Y entonces, esta persona, este personaje, este nuevo Moisés, ¿no? Israel es llamado el siervo de Dios, pero Israel en su historia falló en su misión de ser una luz a las demás naciones, ¿no? De reflejar la santidad de Dios. Pero ahora este siervo, que se llama Israel, ¿sí? Es como que es el pueblo de Israel, pero no lo es, va a cumplir el, la misión o el propósito en el cual Israel como pueblo falló. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna, ¿sí? Con él. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel, el remanente, ¿no? Aquí, esta idea del remanente. También te haré como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces, este siervo va a tener como Moisés, ¿no? Va a tener la misión de no solo
ser el instrumento a través del cual Dios va a salvar o restaurar al pueblo de Israel, sacarlo de su esclavitud, sino que también Él va a ser una fuente de salvación para las demás naciones. Lo que Israel debió haber sido, una luz a las demás naciones, pero Israel como pueblo falló en esa misión, pero este siervo va a hacer, va a cumplir lo que Israel no pudo hacer como nación, ¿ya? Em, dice, eh, lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido, ¿no? El siervo que cumple el rol de Israel en el plan de Dios. Isaías 50. Es importante que veamos esto porque hay algunas, bueno, para nosotros no tendrán problema estas profecías. Nosotros sabemos quién es ese siervo escogido, obviamente. Am, pero los judíos, los que no creen, los que no son mesiánicos, los que no creen que Jesús es el Mesías, van a decir que estas profecías, es que el siervo ahí, Dios está hablando que se llama Israel, entonces el siervo es el pueblo de Israel. Ahora, el problema ahí es que sí, el siervo se llama Israel, pero en algunas partes este siervo Dios lo levanta para restaurar al pueblo de Israel. Entonces, este siervo es como que es Israel, pero no en el sentido de que este siervo es el pueblo de Israel, sino que este siervo está cumpliendo el rol que Israel tenía, pero falló, la misión que Israel tenía, pero falló en cumplir, ¿ya? Entonces, un pequeño dato ahí apologético, si alguna vez tienen un debate con un judío de este tema, ¿no? De que, jajaja, pero mi profesor me dijo, sí, mira el texto, ey, el siervo se llama Israel, pero también actúa para restaurar al pueblo de Israel, o sea que es más que es el pueblo, ¿no? El siervo, otra canción en el capítulo 50 dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Entonces este es un siervo que va a ser perfectamente obediente al Señor, ¿sí? El pueblo de Israel, al principio en el capítulo 6 vemos que ellos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, son rebeldes, no son tercos, pero este es un siervo que mañana tras mañana se despierta para escuchar la voz de Dios y para seguir sus instrucciones. Y luego dice, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de salivazos. El Señor me ayuda, por eso no soy humillado, porque he puesto mi rostro como pedernal, ¿sí? Entonces este es un siervo que va a ser rechazado, como todos los demás profetas, como Moisés y como todos los demás profetas, es alguien que va a ser rechazado, pero es una persona que, a diferencia del pueblo de Israel, va a confiar en el Señor. Y dice, el Señor me ayuda. ¿Quién es el que me condena? Es una persona que confía en la salvación de Dios, que aunque él sea de rechazado y que, mejor dicho, lo escupan o lo hieran o lo rechacen, él va a poner su confianza en la salvación de Dios. Él sabe que Dios está con él y que Dios lo va a salvar y que Dios lo va a levantar, ¿no? Y hablando de levantar, Isaías 52, esta es otra canción del siervo. Dice 52:13. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera. Ahora, esto no se alcanza a apreciar aquí por causa de la traducción, pero en el hebreo, esta frase aquí es Ram Benizá. Y esa es la misma frase que se usa para describir, que Isaías usa para describir a Dios cuando tiene la visión. Cuando dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. En hebreo es la misma frase, Ram Benizá. Entonces, en Isaías 6 vemos al Dios
a un Dios alto y sublime, pero ahora vemos que Dios va a levantar a este siervo como alguien alto y sublime. Interesante, estamos tal vez viendo que este siervo es más que es un simple mortal, que un simple hombre, sino que es descrito con lenguaje divino. Interesante, no sé, a mí me parece muy interesante. Pero ya conocemos esta parte de la historia, ¿no? Ya conocemos este pasaje. Es rechazado, es, eh, creció delante de él como un renuevo tierno, otra vez esa imagen, ¿no? El renuevo, la raíz de David, ¿no? Que encontramos en el capítulo 11 también. Un vástago saldrá del linaje de David para restaurar, para llamar a esas ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? A los desterrados. Y luego este siervo, la forma increíble y paradójica en que Dios va a usarlo como instrumento de salvación para el pueblo de Israel es que este siervo se va a convertir un en un cordero pascual, ¿sí? Así como ven que algo que conecta toda esta sección del libro es el Éxodo, ¿sí? Tenemos el anuncio de Dios abriendo caminos en el desierto, Dios dando provisión, Dios llamando a un siervo como Moisés, y ahora este siervo es el libertador, pero al mismo tiempo es el cordero de la Pascua que va a entregar su vida para salvar a su pueblo de la muerte, del exilio, ¿sí? Am, Él es el profeta, pero también es el rey, el renuevo del linaje de David, pero también es el sacerdote, pero también es el sacrificio, el cordero, ¿sí? Fue oprimido y afligido, no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. De alguna forma, Isaías probablemente no lo sabía todavía, y los que estuvieran leyendo esta profecía por primera vez probablemente no lo entenderían. Pero de alguna forma el sufrimiento de este siervo traería como resultado el perdón de pecados y la salvación de Dios, ¿sí? Pero al final, la voluntad del Señor en su mano prosperará, ¿sí? Después de que Él haya entregado su vida como ofrenda, verá descendencia, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. O sea, aquí lo vemos entregar su vida, lo vemos morir, pero luego aquí, una línea después, lo vemos vivo otra vez. Interesante, ¿no? Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Así es como se ve la salvación de Dios. Entonces, am, sí, ¿en quién estás confiando? Y tal vez tu salvación, tal vez una razón por la que nos cuesta confiar en Dios como seres humanos es porque muchas veces esperamos algo diferente. Esperamos que el Señor venga con tanques, esperamos que el Señor venga con carruajes, con descendiendo del cielo con fuego, o mejor dicho, algo así espectacular, estrambótico, mucho poder, fuerza. Pero la salvación de Dios, para aquellos que confían en Él, para aquellos que confían en el plan de Dios, la salvación de Dios realmente se ve como un siervo sufriente, como un cordero, ¿sí? Pero eso es algo que solo lo vas a entender si pones tu confianza en Él. Entonces, ¿quién es tu salvación? ¿En quién estás confiando en tiempos difíciles? Dios es el único que puede salvar. Y ese es el mensaje del profeta Isaías. Y con eso he terminado. Me dijeron que hasta las 8:30. Perdón, me pasé 3 minutos. No, Israel fue muy bueno, estuvo muy interesante. Creo que todos estamos eh, recibiendo ahí todos calladitos.
pero ahora vamos a abrir este tiempo para las preguntas. Nos gustaría saber si hay algunas personas entre los estudiantes que les gustaría tal vez salir de alguna duda acerca de los profetas o de alguno de los libros que mencionó Israel o acerca del libro de Isaías, que fue muy bueno, que nos da la perspectiva de un profeta, su rol, cómo vivió, cómo se diferenció de otros profetas, el impacto del profeta y bueno, al mismo tiempo eh, su vida, de alguna manera, cómo hizo el paralelismo con Jesús en lo que él habló y cómo vivió. Entonces, no sé si a alguno le gustaría compartir. No tengan temor. Este tiempo es para ustedes. No hay pregunta que no sea buena, sino que, o que sea mala. Queremos aprender los unos de los otros, no hay ningún problema. Entonces, este es su espacio. Yo, buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí te Sí, escuchamos. sí. Por ejemplo, me pareció muy curioso que no sabía y que aprendí el día de hoy, fue que cuando estabas explicando que selle sus palabras, y ahí decía que sellar sus palabras era el caso para luego enseñarlo a sus discípulos y que es un testimonio. Eso también tiene que ver con, por ejemplo, si Dios le habla en ese entonces al profeta, pero está viviendo una situación que, por ejemplo, no le gusta, pero no quiere hablar en ese caso, ¿también hace referencia a eso o nada más a las palabras que Dios le daba? Sí, gracias. Buena pregunta. Em, Creo que de alguna forma mm, Dios de alguna forma reiterándole al profeta, y de hecho también encontramos algo parecido con Jeremías, porque Sí, Jeremías eso lo iba a decir. en una parte del libro de Jeremías, él dice, o Dios hablando a través de Jeremías, él dice como, ustedes no lo van a entender ahora, todo esto que estoy haciendo, todo esto que estoy hablando, pero después lo entenderán. Y entonces es como, de alguna forma, Dios sabe que estas palabras que el profeta está hablando, en su momento, no van a ser comprendidas, no van a ser recibidas, pero entonces esta cosa de sellar las palabras y enseñarlas a sus discípulos, a esas personas que sí, como que las están recibiendo, que sí las están guardando, para que cuando llegue el tiempo en que todo eso se cumpla, ellos puedan tener esas palabras y meditar en ellas y continuar como eh, esa esperanza, ¿no? Creo que de alguna forma es como Dios pensando, o sea, Dios sabe, como que en este momento, este testimonio, esta ley, esta enseñanza, estas palabras de Isaías, el pueblo no las va a recibir, pero más adelante sí lo harán. Entonces, guárdalas, séllalas y deja que tus discípulos como que las pasen de generación a generación hasta que finalmente sea el tiempo en que finalmente comprendan o las entiendan, ¿no? Y al final este libro es el segundo más citado en el Nuevo Testamento, o sea que al final sí, sí entendieron, al final mucho tiempo después. Am, Otra cosa también es, ya esto es como que tiene que ver, pero el hecho de que los profetas no hayan trabajado juntos, digo, el hecho de que los profetas no hayan trabajado solos, sino que siempre hubo presencia de personas como posibles discípulos, como Elías, Eliseo y luego los hijos de los profetas y los discípulos aquí de Isaías.
nos da a entender que, otra vez, la historia no termina con nosotros, la historia no termina con Isaías. Es como, Dios me dio un mensaje aquí, Dios está hablando a través de mí, pero nadie me está poniendo atención. Rayos, entonces soy un fracaso. Fracasé en mi misión, ¿no? Imagínate Jeremías también como, es que nadie me está escuchando, soy un fracaso, ¿no? Pero entonces ahí no termina la historia. Am, lo que tú estás haciendo, tu ministerio, lo que Dios te ha mostrado, las palabras que Él está hablando a las personas a través de ti, tal vez tú no veas el fruto, no veas la respuesta en ese mismo momento, ¿no? Isaías no lo vio, pero entonces él selló sus palabras y él confió que llegaría un tiempo en que Dios cumpliría lo que había prometido, aunque él no viera una respuesta inmediata ahora. Y entonces es como entender que la historia no termina con nosotros, que tal vez nosotros empezamos algo y no vamos a llegar a ver el fruto inmediatamente, pero entonces cómo estamos invirtiendo en las próximas generaciones, cómo estamos invirtiendo en personas que van a continuar lo que nosotros hemos comenzado y cómo al final pueden llegar a cosechar lo que nosotros sembramos, aunque nosotros mismos no lleguemos a verlo, ¿no? Entonces es como, no sé, me parece bonito ver eso, como la historia no termina conmigo y también eh, lo que me toca a mí es ser fiel y confiar en que en su momento Dios va a hacer lo que Él ha prometido, incluso si yo no puedo verlo. Am, y hay muchos testimonios así de misioneros, ¿no? Que van a una nación y como que no ven mucho fruto, pero luego regresan mucho tiempo después, o el hijo de ese misionero regresa muchos años después a una nación y ve que una sola persona, un discípulo de ese misionero, un fruto de ese trabajo, luego continuó lo que ese misionero empezó y terminó por convertirse toda una comunidad o qué sé yo. Pero el misionero no lo vio, pero la persona, su discípulo sí. Entonces, creo que eso es parte de, no sé, me habla mucho del corazón de Dios, como Dios es un Dios de generaciones y no podemos ser orgullosos y pensar que porque alguien no nos escuche ahora mismo o porque no veamos fruto de nuestro trabajo no significa que hayamos fallado o que Dios haya fallado. No sé si eso ayuda un poquito. Al menos eso es Sí, algo que yo recibo de esto. sí. Otra Sí. preguntita, ¿por qué los profetas eran tan necesarios que callaran su boca en cierto momento y Eh, no profetizaran? Como en una parte que decían los silencios de Dios, por ahí, por decirlo así. a qué estás haciendo referencia específicamente? ¿A un pasaje específico o Oh, no, es algo que pregunto como tal. eh, mm, mm, no creo? Pues yo nunca he escuchado eso de profetas hacer silencio. Ahora, si hay un profeta en particular, que es Ezequiel, que en una parte de la historia, de hecho, Dios le dice que, bueno, Dios hace que se quede mudo y que solo hable cuando Dios eh, le dice. O sea, Ah, ya ese es me un ejemplo, acordé. pero eso Sí, es sí, una, sí, eso no lo tenía en mente a él, pero algo sí, referente sí a con eso. Ezequiel. Sí, Pero el caso de Ezequiel es diferente, sí. una excepción, sí, es de Ezequiel eh, específicamente, porque del resto de los profetas es más bien como que siempre el ánimo de parte de Dios es como que no calles, no calles, Es compartir sí, el mensaje. como adviérteles y de hecho, si no les adviertes, de hecho tú vas a llevar la culpa, o sea, entonces como más como no te calles. El caso de Ezequiel es ya el de él, porque eso también es como un símbolo de que Dios está cansado de la rebeldía del pueblo de Israel y es como Dios diciendo como, ¿saben qué? Ya, me voy a quedar callado, hagan ustedes lo que se les dé la gana y al final cuando vengan las consecuencias, ahí sí voy a ver si me escuchan, ¿no? Pero entonces es como ya ya algo específico. Sí. Veo una Gracias. manito, sí, con gusto. Veo una manito levantada, hermana Nubia.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, cuando ella estaba hablando que es el significado de que sella estas palabras, y yo estaba pensando precisamente que había momentos en que Dios le decía al profeta, le daba una instrucción y le decía, haz esto. Entonces, por decir algo, ve y siéntate en la puerta del templo y no digas nada. Ujú, Entonces, yo me ponía en la posición de ese profeta y yo decía, Dios mío, la, el pueblo diría, este está loco, porque si Dios, dependiendo de lo que Dios le dijera, ujú. habla o no hables, entonces el profeta pues obedecía y yo creo que el pueblo diría, no, pero es que este está loco, va y se sienta allá y no dice nada, o va y consigue esa mujer adúltera, o va y hace esto, lo otro. Entonces yo pienso que había momentos en que Dios les decía, ve y habla, ve y diles, y momentos en los que le decía, les daba una instrucción, ve y consigue el yugo, ve y haz esto, ve y haz lo otro, pero no le daba, no les daba la orden de decir. Entonces, y por lo menos en el caso de Jeremías, llega un momento en que él le dice como Dios, quítame la vida, o sea, ¿qué papel estoy haciendo? Mira que yo les hablo, no atienden, no escuchan, siguen en su terquedad. Entonces, el papel de los profetas en ese momento no fue nada fácil. Yo No. me pongo en el lugar de ellos y digo, uy, no, era una cosa muy terrible y lo que se comentaba en la clase anterior. Jeremías en la cisterna, golpeado, a punto de morir. Estuve leyendo preciso estos días eh, Miqueas Ujú, y en ese momento no me acuerdo si fue Jeremías o Ezequiel, pero estuvieron a punto de matarlo y uno por la ubicación del libro en la Biblia, uno piensa que Miqueas es posterior, pero resulta que Miqueas fue anterior. correcto. Entonces, llegan y dicen, un momentico, de pronto este esté diciendo la verdad. ¿Qué pasó cuando Miqueas, que estuvieron a punto, nuestros Ujú, antepasados estuvieron a punto de matarlo, pero no sí. lo mataron? Entonces no lo matemos, o sea, no sabemos si de verdad está hablando a nombre de Dios. Uy, pero eso de haber sido profeta en esa época sí me pareció épico, de verdad. Sí, sí, así es. Gracias, gracias por compartir eso. Eso es Gracias. algo que resaltó mucho. O sea, claro, lo que los profetas escribieron, sus palabras y tremendo. O sea, esos libros, uff, el libro de Isaías, una obra de arte, todo esto. Pero lo que más rescató de los profetas es eso mismo, como el testimonio de sus vidas, que por causa de su llamado estuvieron dispuestos a hacer y deshacer lo que sea, ¿no? A casarse con, en el caso de Oseas, casarse con esa persona, con Gomer, en el caso de Jeremías, no tener una familia, renunciar a una familia. En el caso de Ezequiel perder su esposa para que él pudiera experimentar, para que él se convirtiera en un símbolo vivo de lo que Dios estaba experimentando. Sufrir insultos, sufrir azotes, cárceles, sí, realmente eh, es algo que nos inspira, ¿no? Como, uff, esa gente de verdad tenía un compromiso con Dios tremendo. Am, la obediencia de esa gente, el costo del llamado, el costo de seguir a Dios, ¿no? Y eso es algo que ya se conecta, es súper relevante para nosotros el día de hoy. Y llegando al Nuevo Testamento, Jesús dice, bienaventurados son ustedes cuando los persiguen, cuando los insultan, cuando les hacen toda clase de cosas, porque así también rechazaron, persiguieron a los profetas. Y está hablando de toda esta gente, está hablando de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de todas estas personas, ¿no? Como ellos son un testimonio de sí, obedecer a Dios cuesta, el llamado cuesta. Pero a pesar de todo lo que ellos sufrieron, a pesar de todas las cosas que ellos pasaron, ellos nunca tomaron eso como una oportunidad o una ocasión para amargarse, por así decirlo, para decir, Dios, es como que, qué rabia servirte, qué rabia obedecerte, todo esto, como para tener amargura contra Dios, sino que ellos lo vieron como un privilegio
como algo que era necesario. Y como que de alguna forma ellos a través de su sufrimiento, ellos estaban cargando o llevando eh, esa promesa de restauración, de esperanza. Que ellos, sí, estoy sufriendo, pero a través de mi fidelidad yo estoy cargando esa promesa y mis discípulos y las posteriores generaciones van a seguir cargando esa promesa, esa esperanza hasta que finalmente se cumpla. Entonces eso es algo así digno de ser rescatado, de ser admirado de estos personajes tan interesantes, muy locos, como tú dices, muy locos y pues incomprendidos en su tiempo, pero sí, súper obedientes a Dios y fieles a pesar de todo. Yes. Qué bueno, muy bueno todo. ¿Alguna persona tendría otra pregunta? Aprovechen, es un buen momento para hacer preguntas. Bueno, entonces, bueno, damos gracias a Israel por su enseñanza. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. No sé si tal vez algunos de los estudiantes pueden decir algunas palabras en agradecimiento, ya que la próxima semana tendremos otro maestro. Entonces, este, puedan decir sus palabras de agradecimiento para Israel. Así sean cortiquitas. Muchas gracias por la enseñanza. Aprendimos mucho. Mucho gusto. Gloria a Dios. Muchas gracias, de verdad, estos temas son bien largos y todo, pero su merced los presenta de manera fácil de entender, hace que sea fácil y dinámico. Muchas gracias, el Señor le bendiga. Amén, igualmente. Que sigan aprendiendo. Una última persona, porque tal vez algunos están con Hola, pendiente hola, del tema. hola, 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 profe. Profe, gracias, gracias por las clases, gracias por sacar el tiempo para hacerlas bien, bien así, todas desglosadas, bien específicas. Fue de bendición para mí, creo que también para mis compañeros. Gracias de verdad. Un abracito. Chao, chao. Ujú, mucho gusto. Gracias, hermano. Un abrazo. Sigan aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, sobre todo a Dios y a Israel. Vamos a orar para terminar la clase, ¿listo? Señor, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca viene vacía, Señor. Y hoy, Señor, he entendido de que esto es así, Señor, y oramos, Jesús, para que todo lo que se compartió podamos de alguna manera almacenarlo en nuestro corazón o tal vez estar más sedientos de poder seguir aprendiendo más. Oramos, Jesús, de que tú nos lleves a la investigación, al buscar, Señor, al ser creativos en el entender más tu palabra y cómo actuaron los profetas. Y bueno, es de mucho ánimo recibir todas estas cosas. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para tener buenas noches, buenos sueños. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les despedimos a todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bendecida noche para todos. Chao, chao. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.